Cortadillo o guisado de carne de res, riquísimo y súper fácil de preparar. Sigue la receta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Medio kilo de carne de res, yo utilicé sirloin, un cuarto de pimiento de morrón verde y un cuarto de cebolla cortado en rajas. Para la salsa, 3 tomates, un cuarto de cebolla y un diente de ajo. Una papa cortada en cuadros, comino, puré de tomate, sal y pimienta. Y en un sartén vamos a agregar aceite, el que tú utilices para cocinar. Y ahora vamos a poner los pedazos de carne de res cortados en cuadros a sofreír en el aceite. Y quiero aprovechar este momento para darte las gracias si ya estás suscrito en el canal, y si no, quiero invitarte a que te suscribas. Recuerda que tienes que tener una cuenta de YouTube, es súper fácil de activar, además de que es gratis, y ya con eso ya podrías suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. La carne empieza a soltar su jugo, pero le vamos a agregar media taza de agua. Si no le agregas el agua, el jugo que suelta la carne se va a evaporar muy pronto. Y lo que queremos es que la carne se llegue a suavizar mejor. Entonces con esta agua solamente lo que vamos a hacer es tapar el sartén y vamos a esperar hasta que se evapore todo el agua y vas a ver qué suave queda la carne. Mientras vamos a poner en la licuadora el cuartito de cebolla, el diente de ajo y los tomates. Solamente que los voy a cortar para que quepan mejor en la licuadora. Y lo licuamos súper bien. Como te comenté al principio, era de 2 a 3 tomates. A mí se me hizo muy poquito 2, entonces le voy a agregar el tercer tomate. Ahora sí vamos a ver cómo va la carne. Todavía tiene el líquido. Entonces vamos a esperar hasta que se evapore todo. Y volvemos a tapar el sartén. Esperamos unos minutos, luego abrimos. Ahora sí ya se evaporó toda el agua y hay que probar la carne para ver si ya está suave. Si no, hay que agregarle un poquito más de agua todavía. Como la carne ya está suave, ahora le vamos a agregar las papas. La papa está cruda, aquí se va a cocinar junto con la carne. Y vamos a agregar la cebolla y el pimiento morrón para que se cocine junto con la carne y la papa y así le dé más sabor. Le vamos a agregar un poquito de pimienta al gusto. Yo solamente le pongo así un poquito para que no se pase mucho de sabor. Y lo mismo de sal. Y revolvemos para que se sazone toda la carne y las papas. Y seguimos cocinando, ya solamente esperamos a que la papa se ponga un poco doradita. A la papa se le empiezan a ver como las orillas más cafecitas, y entonces ya le podemos agregar la salsa de tomate que tenemos licuada. Ya con el tomate se va a terminar de cocer la papa y se va a suavizar.
Le vamos a poner un poquito de comino, pero un poquito, que no se te vaya a pasar. Es nada más así como un chirris, porque si no va a tener mucho sabor a comino. Yo le pongo bien poquitito. Y revuelve muy bien. Y tapamos. Lo dejamos por unos 3-4 minutos, abrimos y para que agarre un poquito más de sabor y de color la salsa, yo le agrego un poquito del puré de tomate. Ha de ser como un cuartito de taza nada más. Y si quieres que el cortadillo quede con más caldito, entonces le vamos a agregar un cuartito más de agua. Yo lo puse en la licuadora donde molí los tomates y por eso se ve de ese color. Este ya es el último paso, ya nada más revolvemos. Cerramos un poquito con la tapa para que se termine de cocinar y en unos minutos esto ya va a estar listo. Y listo, hemos terminado de preparar este cortadillo o guisado de carne con papas o carne guisada con papas. Esto huele delicioso. Y yo lo voy a servir con un arroz rojo. Aquí te voy a dejar la receta del arroz para que también lo puedas preparar. También lo puedes servir con unos frijolitos y acompañarlo de unas tortillas de maíz o de harina. Ponerle una salsita y está riquísimo. Así que aquí te voy a dejar la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y lo disfrutes tanto como yo. Si te gustó este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye 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 bye.